gusto poder saludarles de nueva cuenta, maestras y maestros de Quintana Roo. Hoy, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, tendremos ocasión de disfrutar de la conferencia en línea Aprendizaje basado en proyectos, la nueva alternativa de la NEM, que seguramente contribuirá a fortalecer los saberes y conocimientos de ustedes, protagonistas del cambio educativo de nuestra entidad. Sin más, vamos a disfrutar de esta charla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos los profesores. Gracias, maestro, por permitirme estar en este espacio y, pues bueno, saludar a cada uno de los docentes que hemos tenido la oportunidad también de estar conviviendo en algún punto con alguna capacitación. De antemano, pues bueno, muchísimas gracias. Y pues bueno, pues vamos a ir entrando en tema. Para mí es un verdadero gusto poder estar con ustedes esta tarde, poder compartir con ustedes algunos elementos importantes que considero son relevantes para favorecer nuestra práctica docente a partir de este nuevo reto que vamos a ir iniciando. Y sobre todo, pues bueno, vamos a descubrir algunos elementos importantes que nos van a facilitar el comprender un poquito más esta metodología, este nuevo modelo, que si bien es cierto, pues bueno, vamos a encontrar algunos elementos que identifiquemos en primera mano, vamos también a identificar algunas otras cuestiones que nos permitan justamente comprender nuestra labor como docentes y sobre todo pues reunificar esa parte del aprendizaje, ¿no?, significativo, esta movilidad de conocimientos. Y pues bien, como lo mencionaba el maestro Arturo, bueno, el tema de esta pequeña charla tiene que ver con aprendizajes por proyectos, la nueva alternativa de la nueva escuela mexicana. Entonces es algo bastante interesante que vamos a ir retomando, y para ello quiero empezar justamente con una pregunta como punto de partida. ¿Cuál es el reto de los docentes hoy en día para favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes? Bien es cierto, David Chong nos dice en un libro que nos habla de la cotidianidad educativa que la labor docente es algo artesanal, algo que se va construyendo día a día. En este sentido, en este nuevo reto que estamos justamente iniciando o empezando, es pensar un poquito en cuál es nuestro reto hoy en día para favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. Si bien es cierto, las condiciones, el contexto en donde a veces nos encontramos, a veces puede facilitar o nos puede dificultar un poco este proceso. Si bien es cierto, como docentes desarrollamos ciertas habilidades, desarrollamos ciertas características y desarrollamos también ciertas estrategias que nos permitan ir comprendiendo esta parte. Entonces, de igual forma, vamos a partir de este punto en el sentido de pensar cuáles son nuestros retos como docentes hoy en día. A partir de todo este cambio que ha habido, a partir de estos elementos que se han instaurado, a partir de elementos importantes que nos ayudan justamente a comprender la vida en las aulas. Justamente también parto de la premisa en este sentido de decir y de poder reflexionar, ¿no? ¿Cómo sabemos que hay vida escolar en nuestras escuelas, ¿no? Y justamente en ciencia cierta o en este marco vamos a revisar un poquito a partir de cuáles han sido los retos que se han presentado a lo largo de esta parte de la educación básica. Solo quiero, y retomamos la pregunta más adelante, un pequeño análisis. Vámonos de lo general a lo particular en este sentido, ¿no? Vamos a recordar, ¿no?, aquel plan de estudios, ¿no?, en esta parte del 2011, donde se incorporan conocimientos o nuevos saberes, ¿no?, donde se definían justamente una educación en este sentido por competencias para la vida. Era parte de lo que se planteaba en su momento, ¿no?, ver esta parte del perfil del egresado y que tuviera algunos elementos importantes para enfrentar algunos elementos que en este caso se denominaban competencias, ¿no? La red. Y posteriormente en el 2017 existe otro cambio, un cambio en este marco curricular donde se empieza a trabajar algo que se llaman aprendizajes claves. Se cambia el concepto de competencia y justamente esta parte de poder entender y comprender esta parte, ¿no? De que la nueva escuela mexicana, pues bueno, viene con este enfoque humanista,
viene con esta cuestión que se trabajaba también en el modelo anterior, las habilidades socioemocionales se vuelven a retomar aquí, y sobre todo se centra un poco en la conciencia social. Y ahorita poco a poco vamos a ir desglosando y vamos a ir aterrizando todos estos elementos que nos conllevan justamente al tema del trabajo por proyectos en las escuelas y con este nuevo marco curricular. En este sentido, partiendo de este pequeño recorrido, recordemos cómo han sido estos cambios en estos modelos, pues partimos justamente de la iniciativa, ¿no? De lo que se plantea justamente en esta nueva escuela mexicana, ¿no? Como un proyecto de los 0 a 23 años, donde proponen justamente un plan de educación integral, que eso es bastante importante, que abarque distintas etapas del desarrollo humano y que sobre todo, pues bueno, sea transversal. Y que esto sin duda no ha sido nuevo. Entonces, esta parte también es importante porque a veces como docentes tenemos como este temor o esta incertidumbre de qué voy a hacer, no hay claridad, quiero saber cómo voy a trabajar. Pues bien, creo que las herramientas metodológicas ya las tenemos, ¿no? Tenemos conocimiento pleno de lo que estamos trabajando, conocemos a nuestros estudiantes, conocemos el contexto, que eso es algo súper relevante de poder incorporar y de retomar. Y en este sentido, de lo que plantea esta nueva propuesta, pues tiene que ver con esta parte de recabar algunos elementos esenciales y hacer una cuestión o una educación integral. En este sentido, pues bueno, se van a trabajar algunos ámbitos, ¿no? Como lo hemos planteado de manera conjunta, las humanidades juegan un papel importante, pero sin duda también esta parte del reconocimiento de nuestro contexto educativo, el reconocimiento de lo que viven nuestros estudiantes dentro del aula, de las cuestiones también sociales que se están presentando dentro del sistema educativo. Esto también nos va a permitir poder tener una visión amplia en este marco. Y es así como nos centramos un poco en este preámbulo, de poder justamente entender a la escuela mexicana en este sentido como la formación integral, ¿no? Y es aquí, parto justamente, y bueno, y menciono toda esta parte teórica, si ustedes lo quieren ver así, porque nuestro referente es nuestra punta de lanza de poder establecer algunos elementos para comprender en este sentido los elementos que conllevan a nuestra labor docente. Pero, ¿qué busca? Bueno, pues busca justamente promover el aprendizaje de excelencia. Justamente en este sentido, anteriormente se hablaba, si ustedes no recuerdan, de una educación de calidad. Bueno, pues ahora se habla de una educación de excelencia. Sin duda, es algo que hemos trabajado y se ve reflejado en los productos y trabajo que se han realizado con nuestros estudiantes. En este sentido, también busca, ¿no? La cuestión del trayecto de su formación obviamente desde el nacimiento hasta la conclusión de sus estudios, hasta el nivel superior. Por eso busca promover estos aprendizajes, incluyendo la pluricultural, lo colaborativo y equitativo, en este sentido. Maestro Rodolfo, no sé si podamos compartir otra vez el PowerPoint. Sí, claro. Pensé que estaba compartido. Como se fue ahorita un poquito la señal, me parece. Listo. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, es que hace un momento se fue, parece, el internet. Pero bueno, entonces, en este sentido, bueno, regresando en esta parte, lo que buscábamos, ¿no? En este recorrido de nuestros planes y programas de estudio que se han venido trabajando en educación, y llegamos justamente a esta parte que les mencionaba, ¿no? De la Escuela Nueva Mexicana, que busca justamente promover este aprendizaje de excelencia a partir justamente de incluir diferentes factores. Si bien es cierto, pues bueno, la cuestión humanista está presente, la parte de conciencia social también, y sobre todo, pues busca este equilibrio o este engranaje de que todos los conocimientos que se van realizando, pues sea en el trayecto de su formación académica. Que en este caso tiene que ver un poco con los 0 hasta los 23 años. Solo es como a manera de mención, no nos vamos a centrar en eso, claro está, porque lo que nos interesa justamente es entender esta parte de este nuevo marco curricular que se está proponiendo y que lo que busca justamente en este sentido, en esta parte importante,
es justamente buscar, ¿no? Promover en sus planes y programas, ¿no? La perspectiva justamente del conocimiento de diferentes áreas, desde las matemáticas, lectura, escritura, literacidad, la historia, geografía, civismo, filosofía, etcétera, ¿no? Y que sobre todo se centre también lo que les decía, apegados estos conocimientos a algo que tenga que ver con el conocimiento social. Y es así justamente lo que pensamos es en esta parte, ¿no? Que este marco curricular común, perdón, este marco curricular busca justamente buscar las dimensiones de una formación integral, donde las niñas, niños y adolescentes tengan esta dimensión, sean enfocados a estas dimensiones, como se ve, pueden ver ustedes en el esquema, desde lo cognitivo, desde lo físico, lo emocional, lo cívico, lo moral y estético. Al ser una educación justamente integral, pues obviamente necesitamos estrategias que se vinculen o que busquen el desarrollo de actividades que tengan un impacto tanto personal como escolar, que busquen justamente una interacción importante dentro del desarrollo cognitivo de los estudiantes, pero que sobre todo este discurso que luego utilizamos también, y digo, hasta yo lo utilizo en algún punto, ¿no? El tema de que sea significativo. ¿Cómo saber realmente que un aprendizaje puede ser significativo? ¿Cómo puedes saber que realmente el chico, la chica, nuestros estudiantes aprendieron? Y algo muy interesante es en esta formación integral, es que estos marcos, este nuevo marco curricular, pues no lo veamos tampoco como una receta de cocina, sino simplemente lo veamos como una pauta para generar estrategias. Y ahorita vamos a ver un punto importante en ese sentido. ¿Por qué digo que hay que verlo de manera muy flexible? Porque justamente todo se va adaptando al contexto educativo en el que nos encontramos. La parte de la educación es muy importante la contextualización desde mi punto de vista, porque al conocer las características de nuestros estudiantes podemos conocer qué estrategias podemos trabajar y podemos desarrollar. Esta propuesta de una dimensión de la formación integral lo que busca justamente es que el chico aprenda y conozca cada uno de estos elementos que vemos en la gráfica, pero apegada a una conciencia social, ¿no? Relacionada a algo que vive cotidianamente en su comunidad, en su escuela, y que entonces eso lo lleve a hacer algo significativo. Sin duda, algunos compañeros docentes han de decir, bueno, pues eso sí lo hemos trabajado en algún punto, lo hemos favorecido, hemos hecho diferentes estrategias, ¿no? Algunos podrían decir, no, es que es imposible, yo me apego únicamente a los programas. Lo que buscamos justamente al plantear estos espacios es que ustedes visualicen que las herramientas, justamente como lo mencionaba al inicio, las herramientas metodológicas ustedes ya cuentan con ellas, ya las tienen, ¿no? Ya saben la importancia de implementar ciertas estrategias para lograr un aprendizaje. En este sentido, el único cambio o el único enfoque que podremos justamente trabajar y que en ciencia cierta lo podemos lograr, pues es trabajarlo bajo un enfoque por proyectos, que ahorita vamos a caer en esa parte, pero sí es importante retomar como de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque justamente al entender esta parte, podemos entender entonces la selección de estrategias metodológicas. Y es aquí donde el por qué, el enfoque o el por qué justamente la importancia de la alternativa de trabajar bajo proyectos nos va a dar como la guía de aplicar este nuevo marco curricular. Que si bien es cierto, ha traído muchas dudas, ha traído muchos elementos importantes, pero a lo que voy justamente es que, como diría una frase por ahí, no sentamos frío hasta no ver pingüinos, ¿no? Porque justamente a veces nos estresamos más de la cuenta cuando únicamente lo que tenemos es que toda esta rama de elementos que tenemos y que hemos trabajado, los podemos contextualizar en nuestra labor docente. Y es así como el trabajo justamente pedagógico pues va a cobrar sentido al diseñar, construir y seleccionar diversas estrategias metodológicas en esta parte. Para ello, justamente 3 puntos importantes de lo que ustedes están planteando en esta presentación. Pueden ver justamente, uno es considerar pues estrategias sustentadas en metodologías activas y participativas. Hay muchas estrategias que nosotros como docentes hemos aplicado donde los estudiantes están muy participativos, ¿no?
y están movidos y les gusta y motivados, y hasta el docente al final del día, ¿cómo terminan? Cansados, pero un cansancio mental de que, uff, lo logré, ¿no? Entonces, incluso dicen que los estudiantes pueden lograr un aprendizaje significativo cada que un estudiante diga, ah, claro, sí es cierto, maestro, eso lo vimos y lo relaciono con algo que me contó mi abuelito, ¿no? Cuando fuimos al campo. Ese A, neurológicamente en su cerebro ya hizo una conexión con un conocimiento previo a un conocimiento nuevo. Entonces ya fue significativo. Pero ese A, digamos, esa cuestión, esa conexión neurológica que se hace con el estudiante, es porque hubo una estrategia que los motivó, hubo una estrategia que movilizó el aprendizaje, hubo esta estrategia que los hizo partícipes. Recuerden que justamente, y recuerdo la conferencia pasada, ¿no? En el sentido, el docente se vuelve un facilitador, un orientador para generar esta parte. Se resta justamente a que ya no es el centro, sino ahora es el estudiante, y con ello justamente generar ciertas alternativas. Por ejemplo, en los modelos anteriores se educaba desde la individualidad, el de las competencias. Ah, sí logró tal competencia, por ejemplo, ¿no? Pero en este lo que se busque sea más integral, más participativo, contra sus compañeros, que concreten algún aprendizaje de acuerdo a su contexto, y que sobre todo potencie la autonomía del aprendizaje de las y los estudiantes. Hemos escuchado muchas veces esta parte de que el estudiante sea autodidacta. ¿Cómo lo va a lograr cuando no tiene como todos estos elementos o la motivación para poderlo realizar? Cuando potenciamos la autonomía en el aprendizaje es cuando justamente el estudiante lo puede relacionar con algo que hice, y entonces dice, ah, sí, cierto, profe, sí, cierto, verá que sí. Pero ¿qué pasa cuando no hay ese movimiento de aprendizajes? A ver, llegamos con un grupo nuevo y le decimos, a ver, chicos, vamos a ver este tema. ¿Se acuerdan? No. ¿No lo vieron? No, no lo vimos, ¿no? Entonces, ¿por qué no fue significativo para ellos? Porque no hubo una movilización, y nos ha tocado, ¿no?, estar frente a grupos que son justamente participativos y algunos no tanto, y a esos tenemos que justamente movilizarlos con estrategias que sean significativas y apegadas a su contexto. Y no soy adivino, pero seguramente muchos de ustedes han realizado actividades donde sus estudiantes se sienten motivados, se sienten parte. Al inicio de la plática les comentaba, ¿cómo sabemos que hay vida escolar? ¿Cómo sabemos que hay vida escolar? Pues cuando los estudiantes se motivan por llegar y decir, hoy tenemos esta parte de hacer una actividad en nuestro proyecto, ¿no? Un proyecto tal vez de traspatio, un proyecto donde tenemos que cuidar algo, un proyecto de lectura, un proyecto de gastronomía de mi propia comunidad, ¿no? Algo que es significativo justamente para ellos y que lo podemos ir realizando en este sentido. Cuando seleccionamos los materiales, recursos, tecnologías de la información y comunicación, pues obviamente nos permite generar este ambiente de aprendizaje, ¿no? De acuerdo a los contenidos y las formas de participación que se esperan en ellos. Por ejemplo, me ha tocado a mí, en lo personal, trabajar en algún punto de historia. Si yo les digo la historia a los chicos y a los estudiantes así de, a ver, hoy vamos a hablar sobre el porfiriato. Qué aburrido, profe. Y están que no. Pero si yo les cuento la historia con algo relacionado a su comunidad, ¿no? Algo que sea referente a ellos, e incluso, diría un amigo de la universidad, a veces la historia hay que contarla como un poco de chisme. Fíjense que me enteré que Porfirio Díaz, sí, Porfirio Díaz, y contárselo en ese sentido, porque entonces los atraes y los mueves en ese sentido de generar estrategias con ellos motivacionales de movimiento, y es donde vamos a centrar esta parte de los proyectos. Algo muy interesante es que hoy en día nuestros estudiantes, entre más movidos estén, interactúen más, tengan más color, más imágenes, más movimiento, los podemos atraer más, ¿no? En este sentido. Entonces, lo que busca justamente este nuevo marco curricular tiene que ver justamente con tratar de seleccionar también estrategias que busquen y que sean relacionadas a la conciencia social,
¿no? Favoreciendo ciertos elementos. Y ahorita los vamos a ver. En este plan, obviamente, se distinguen 7 ejes articuladores de carácter transversal, ¿no? Esto de la transversalidad la hemos trabajado en algún punto. Y en este punto, los 7 puntos que menciona, pues es desde la inclusión, el pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, fomento a la lectura, educación estética y vida saludable. ¿Cómo podemos generar todos estos elementos en un trabajo, en una estrategia? ¿Cómo los podemos generar para poder decir, bueno, estoy realizando una educación integral, pero sobre todo estoy favoreciendo estos contenidos a partir de una estrategia? Entonces, la propuesta de este nuevo marco curricular es generar proyectos, el aprendizaje basado por proyectos. Esa es la alternativa que busca justamente implementar este gama de contenidos y enfocarlos a un proyecto, porque el proyecto nos puede dar sin fin de elementos para poder trabajar en este sentido. Por eso es importante justamente en este sentido, que la definición de los ejes articuladores tiene como perspectiva una educación que coloca en el centro de los procesos educativos a la comunidad territorio. Nuestro punto de partida con este nuevo marco curricular es la propia comunidad, ¿vale? Cuyo principio justamente pedagógico se basa en la elaboración de proyectos dirigidos, obviamente, bueno, a diferentes temas como la justicia social, la solidaridad y el entorno. Y ya no una educación individualista basada en competencias para formar capital humano. Recuerden, al inicio les decía que este nuevo marco curricular, uno de los enfoques es que es humanista, no desarrolla o sigue trabajando las habilidades socioemocionales y sobre todo se centra en la conciencia social. Entonces, es importante retomar justamente estos elementos porque como docentes, créanme, hemos trabajado diferentes proyectos, proyectos escolares, proyectos de aula y proyectos de grupo, lo que ha permitido justamente entender esta gran diversidad y cómo podemos involucrar a los diferentes actores. Recuerden, la figura del docente, incluso Cecilia Fierro tiene un libro que se llama Transformando la práctica docente, habla de diferentes dimensiones de esta práctica docente y una de ellas justamente es la comunitaria, esta relación que tiene el docente para favorecer ciertas estrategias con el apoyo y la vinculación de la comunidad, ¿vale? Entonces, ese es algo muy importante que también no debemos de perder de vista y que justamente genera este cambio, esta situación de favorecer estos aprendizajes. Bien, en este sentido, para entrar en este dilema o en esta estrategia que lo que nos busca o que lo que buscamos es que el aprendizaje basado por proyectos nos dé una alternativa, o sea, una alternativa para involucrar cada uno de estos elementos, pues nos los dan al momento de conocer estos campos formativos. Por ejemplo, lenguaje, que son los 4 campos formativos de este nuevo modelo, saberes y pensamiento científico, ética y naturaleza y sociedad, y del humano y de lo comunitario. Es así, entonces, que sin perder de vista nuestros campos formativos y justamente, nuestros ejes articuladores, podemos decir entonces que el aprendizaje basado por proyectos es esta alternativa que nos ayuda justamente como metodología de aprendizaje en la que se orienta a las alumnas y alumnos a buscar posible solución sobre una determinada problemática a partir de proyectos. ¿Y las problemáticas de dónde van a surgir? De los campos formativos, ya sea del lenguaje, de un pensamiento crítico, ética, naturaleza y sociedad, del humano y comunitario, justamente atendiendo parte justamente de los ejes articuladores. Entonces, esta parte de los aprendizajes basados por proyectos, pues obviamente es muy flexible, es abierto en diferentes elementos que nos permite justamente entender. Por ejemplo, el ABP tiene varias modalidades, ¿no? Y justamente en la página de la Secretaría de Educación Pública, menciona un elemento de por qué el ABP. Por ejemplo, ahí menciona que tiene varias modalidades. Entre una de ellas es el aprendizaje pues, basado en problemas, es una de las modalidades de este ABP,
Y pues obviamente busca elementos de donde se basa en 4 pilares fundamentales, ¿no? Como es la autonomía de la alumna y el alumno, la cooperación en el trabajo del grupo, el rol del facilitador del docente y justamente del aprendizaje contextual, el aprendizaje apegado al contexto en donde se encuentra. En segundo, tenemos el aprendizaje basado en retos también, que es parte de este aprendizaje basado por proyectos. ¿Vale? En obviamente, pues exige la colaboración e implementación de soluciones, obviamente reales, que tengan el impacto en la comunidad. ¿Sale? ¿Qué podemos hacer para mejorar algo de mi comunidad? Y reitero, esto va alineado justamente con lo que les decía. Busca esta parte de la conciencia social y son elementos y estrategias que como docentes hemos desarrollado, solo ahora nos falta focalizar ese elemento y generarlo a partir de los ejes que nos plantean y en este nuevo marco curricular. El otro, justamente, el aprendizaje pues basado en investigación. Independientemente de que seamos de educación básica, media, superior, los chicos que vayan desde preescolar, primaria, los primeros grados, hacen investigación, claro, no una investigación con todas las porciones, pero han hecho investigación, el generar, el conocer, el indagar, cuando la maestra o el maestro les deja un tema que tienen que investigar, por ejemplo, ¿no? La lengua materna de tu comunidad, ¿no? ¿Cuántos hablan una lengua materna de tu comunidad? ¿Se acuerdan? Bueno, a mí me tocó en primaria el investigar esta parte de biología que sembrábamos un frijolito, ¿se acuerdan? Y era una investigación que hacíamos, ¿no? De esperar a que creciera y ver cómo evolucionábamos, tomábamos nota, algunos se nos moría el frijol, ni siquiera crecía en su totalidad, y etc. Entonces, toda esta parte es enfocada justamente ahora a esta parte del contexto comunitario en el que se encuentran. Llamémosle contexto urbano o contexto multicultural indígena, ¿no? Entonces, en el aprendizaje basado en investigación, obviamente lo que permite es la incorporación, pues justamente total en los procesos científicos, bajo obviamente la supervisión del maestro, ¿no? Y en los 3 elementos, el docente justamente va guiando este proceso, es el facilitador. Los jóvenes, los estudiantes, nuestros estudiantes, son aquellos que van construyendo estos elementos importantes, son los que van reforzando estas características de las que conllevan justamente a estos elementos, ¿no? del aprendizaje. Cuando trabajamos con proyectos, y ahorita les voy a plantear algo muy importante. Por ejemplo, cuando trabajamos por proyectos, es algo bastante importante, porque se pueden justamente definir a partir de las experiencias que tienen las niñas y los niños, y obviamente adolescentes, extraídas en su vida en el marco de su comunidad o territorio. Esto obviamente pues porque les permite abrir procesos de aprendizaje cultural que va de lo global, ¿no? ¿Qué está sucediendo globalmente que podemos trabajar localmente? De lo concreto a lo abstracto, obviamente, de la experiencia empírica a la simbólica. En este sentido, quiero centrarme justamente en esto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el ABP en la NEM? Bueno, porque justamente permite una formación integral, lo que les decía, toda esta parte de los proyectos, y podemos involucrar diferentes elementos en estos proyectos y generar justamente y favorecer un aprendizaje. Se basa justamente en procesos que potencian la organización colectiva dentro y fuera de la escuela. Todos los agentes pueden participar, desde el intendente, desde la autoridad educativa, desde los padres de familia, desde don Beto de la tienda, todos pueden participar en la organización colectiva de los proyectos que se están generando y que eso nos ayuda justamente a favorecer este conocimiento, ¿no? En esta parte, estos elementos son importantes porque justamente movilizamos el conocimiento. Si ustedes revisan en algún punto me tocó platicar con algunos maestros y decíamos, veamos nuestras aulas, ¿no? ¿Cómo están organizadas nuestras butacas? ¿Cómo están organizados nuestros chicos dentro de las aulas, ¿no? No cambian mucho, ¿no? Todos están en hilera, pero cuando trabajamos de forma diferente, en forma de herradura, en círculos, por equipo, generamos este tipo de actividades, los chicos están atentos,
están adentro del tema. Incluso por ahí decían cómo identificar a un buen maestro cuando los alumnos lo siguen como abejas en panal. A ver, profe, explíqueme, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a hacer este proyecto? A ver, dígame, ¿vamos bien en esta parte? Quisiéramos hacer esto. Entonces, en los propios, tanto niñas, niños y adolescentes, al sentirse parte de este proyecto o de los proyectos educativos o de las actividades que planteen a partir de un tema de interés, se sienten parte de, favorece otro punto importante, el desarrollo psicosocial desde las etapas tempranas, de manera continua y gradual, lo que les decía, sentirse parte de la comunidad, parte de la escuela. Empezamos a generar vida escolar, ¿sale? Las escuelas deben de ser un espacio de esparcimiento, no un espacio de aburrimiento. Sin duda, con lo de la pandemia, pues hubo muchos elementos, pues bueno, que afectaron este proceso de aprendizaje, porque no es lo mismo, sí, aprender en una relación cara a cara, a irnos de la noche a la mañana a una virtualidad. Entonces, en este sentido, ¿no? Favorecen el desarrollo psicosocial desde las etapas tempranas de manera continua y gradual. Refuerza los procesos de aprendizaje colaborativo. Recuerden, no estamos favoreciendo, sí, algunos elementos desde la individualidad, sino de manera colectiva, que ellos analicen, que piensen, que propongan, que critiquen, que lo vayan planteando y que lo vayan involucrando en esta parte. Piensen en algún proyecto que ustedes en algún punto hicieron y que fue significativo para sus estudiantes. Piensen en algún proyecto que a lo mejor fue significativo para la propia comunidad y al final lograron el objetivo. Esto del ABP, justamente, como les decía, no es el hilo negro de todo esto. Ya son estrategias que hemos trabajado en algún punto, sin embargo, ahora lo que buscamos con este nuevo marco curricular es enfocarlo a ciertos elementos, enfocarlo y lo hemos trabajado. Entonces, lo que les decía, tener miedo como a este reto, a qué va a pasar, no tenemos como mucha incertidumbre, no. Yo creo que lo importante es que nos sentamos seguros de que tenemos las herramientas metodológicas para poderlo trabajar, para poderlo realizar en este sentido. Y por último, pues justamente tienen en esta parte del por qué, él resignifica las relaciones pedagógicas y sociales desde la diversidad ética, cultural, lingüística, sexual, de género y físicas. Hablamos entonces ya de una cuestión tanto multicultural e intercultural también, y sobre todo desde diferentes elementos tanto sociales. En este sentido, como recuerden, el enfoque es una educación integral. Integrar al estudiante en diferentes ámbitos, pero sobre todo la inclusión y la equidad en este sentido, ¿no? Cómo poder trabajar. Por ejemplo, en las escuelas multigrado, ¿no? Ahorita lo mencionaba en la presentación del maestro Arturo, pues un reto pues es trabajar, ¿no? Cómo poder trabajar con chicos que tengo de primaria y también tengo de segundo y tercero. Cuando trabajamos por proyectos, podemos abarcar cada uno de los conocimientos, tal vez unos en diferentes niveles, pero cada quien abarca y aporta al proyecto desde la parte cognitiva en la que él se encuentra, ¿no? Entonces, en este sentido, favorece mucho este aprendizaje, genera elementos importantes y sobre todo, pues permite la construcción de algunos elementos en nuestra práctica docente, la va fortaleciendo. Entonces, el porqué del ABP en la Escuela Nueva Mexicana es algo que ya hemos trabajado. Es esta justamente de generar lo que hemos realizado solamente enfocado a lo que nos van a solicitar en algún punto este nuevo marco curricular, ¿no? Entonces, algo muy interesante de este sentido es poder favorecerlos, ¿no? Y que el docente pues juegue un papel bastante importante. El trabajo por proyectos pues se hace posible a partir de justamente de 4 elementos importantes, ¿no? Primero, pues obviamente ya se tiene que identificar claramente esta parte de los contenidos curriculares involucrados en este proceso, y esto pues bueno, los vemos dentro de los ejes, ¿no? Obviamente el trabajo por proyectos se hace posible cuando se permite a las y los docentes de distintos campos efectuar articulaciones pertinentes. Algo bien interesante es que cuando los docentes que están en un centro educativo, sea desde educación primaria, preescolar
o incluso secundaria y bachillerato, pues son multidisciplinarios en este sentido, ¿no? Cada uno aporta desde su experiencia y permite justamente articular conocimientos y generar que estos proyectos puedan ser de manera más significativa para nuestros estudiantes. Y obviamente algo bastante importante que el trabajo por proyectos hace posible es que moviliza a la comunidad escolar, y es lo que buscamos, ¿no? Lo que les decía, que haya vida escolar, ¿no? Moviliza a la comunidad escolar, a las niñas, niños y adolescentes en este sentido, que los movilice, que los sienta parte de, que los motive. Es más, cuando me ha tocado trabajar con maestras, maestros, y cuando trabajamos por proyectos, cada quien tiene su responsabilidad y se compromete más en el trabajo que se está realizando.